Hola, listo. Ahora sí. Yo me quito esto. Ya, pero que tenía que esperar para poder entrar, pero ya. No te preocupes. Estás en También. Medellín, ¿no? Sí, en Medellín. Perfecto, lindo. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar acá. Estamos grabando. Gracias por estar acá en Tu Music Life. Para los que no saben, Felipe es miembro del comité directivo del Festival Altavoz, uno de los festivales, el más grande de Medellín. Es conocido en toda Latinoamérica. Además, eres cantante, guitarrista y periodista. Somos colegas. Yo también soy periodista Sí. y guitarrista. Pero no estoy en la directiva de ningún festival. Y yo te vi a ti hace, yo diría como unos 3 meses atrás, en una jornada de Casa Independencia, que es como una especie de escuela de música allá en Colombia. Y tú hablabas básicamente de cómo es el circuito de la música independiente a nivel latinoamericano. Y me interesó a partir de eso conversar contigo. Tú estuviste conversando en esa oportunidad con Salto H, que también ha estado acá en Tu Music Life, un grande Salvador. Esa ha sido una de las mejores entrevistas del canal, con un planteamiento ya filosófico de cómo enfrentar digamos, un proyecto musical. Y me llamó mucho la atención tu presentación específicamente sobre cómo presentar proyectos, perdón, propuestas de una banda o un proyecto musical a un festival, porque fue muy práctica. Entonces quería abordar la parte práctica con la parte más general de tu experiencia, digamos, desde que empezó Altavoz por ahí, por el 2004. ¿Cómo ves tú, digamos, todo este tema del circuito del rock, por así decirlo, la música popular en Latinoamérica? Bueno, haciendo un poco de investigación para esta entrevista, también me topé con una entrevista tuya muy interesante donde hablabas de lo difícil que es, o no lo difícil, la necesidad de generar como un ecosistema para hacer crecer, digamos, la comunidad del rock, por así decirlo, a nivel más regional. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por lo más general y nos vamos metiendo por ahí? ¿Te parece? De una, claro. Súper. Entonces, cuéntanos un poco de tu background y cómo fue que nació Altavoz. Y digamos, quizá, ¿qué está ahora que al parecer se están reactivando algunas cosas? No sé si allá en Colombia Altavoz se podría estar reactivando acá con el tema de la pandemia. Acá Lollapalooza lo corrieron un año. No sé si sabías. Bueno, no, yo te cuento lo primero. Altavoz es un festival de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Es un festival público Uh-huh. que sirve también como plataforma para las bandas locales. Tenemos muchas bandas internacionales, bandas muy headliners, otras bandas internacionales que están en el proceso que hablábamos de lo que decías de Salvador y la importancia de generar ese tipo de circuitos. Altavoz hace parte de eso, pues, y también está en la filosofía, permitir que bandas de otros países más conocidas pues puedan llegar a la ciudad a través del festival y generar sus públicos, bandas que vienen pues trabajando. De Chile siempre tenemos bandas, pues los últimos años hemos tenido muchas bandas chilenas en el festival. Es un festival que normalmente se hace una vez al año, tiene unas fases. Ciudad Altavoz, que estamos muy contentos porque la semana pasada tuvimos Ciudad Altavoz, que es el festival de bandas locales, tuvimos 70 bandas locales y de aquí salen 28 que van para Altavoz Fest. Nosotros lo tuvimos de lunes a domingo. Antier estábamos en Ciudad Altavoz, tuvimos las bandas pues de la convocatoria y el público las pudo ver a través del streaming, pero porque tenían una producción técnica muy buena, pudieron entrar los periodistas, pues tuvimos un protocolo de seguridad para evitar los contagios que durante estos días. Entonces, la Secretaría de Cultura, cuando empezó esto, nos dijo, bueno, tenemos que buscar la forma, sea virtual o sea presencial, pero el festival se debe hacer porque la ciudad hoy necesita música. O sea, si hay un momento en que hemos necesitado música, literatura, que no hemos necesitado el arte, es con la pandemia.
porque la gente necesita otras cosas para hablar, necesita otros contenidos, necesita la cultura. Y también porque los artistas necesitan generar algún ingreso, porque este año para los artistas lo tenemos claro que va a ser muy duro, porque se cancelaron muchos shows. Entonces, estamos en este momento esperando qué va a pasar con Altavoz Fest, pero ya tuvimos Ciudad Altavoz y Altavoz Fest se va a hacer. Lo que queremos esperar es hasta de la manera en que lo vamos a realizar. Oye, Felipe, yendo un poco hacia atrás, como te contaba en esta, como punto de partida, para entrar en materia, hace 5 años estabas hablando de, digamos, de que había, por lo menos en Colombia, un mercado en construcción del rock. Eso me llamó la atención porque Colombia, comparado con Chile, es un mercado mucho más grande y mucho más desarrollado en cuanto a industria. Hablabas de la necesidad de, digamos, de construir un ecosistema donde convergieran los artistas, medios de comunicación, el Estado también, la necesidad de generar un público. Lo que te quería consultar es cómo, si has visto algún cambio positivo o negativo en estos últimos 5 años, sin contar lo de la pandemia, obvio, y cómo ves la situación un poco a futuro para las bandas independientes. No, yo creo que, incluso antes de que me preguntaras, cuando me dijiste 5 años, me puse a pensar en eso. Y sí hemos tenido unos cambios muy positivos. Yo creo que aquí se está fortaleciendo mucho el circuito independiente, sobre todo Medellín. En Colombia, Bogotá ya llevaba un trabajo muy importante. Medellín lo estaba empezando y creo que estamos viendo los frutos. Lo vemos en que, por ejemplo, bandas de rock, que aquí las bandas de rock era muy difícil que giraran internacionalmente y lo están haciendo. Otras bandas independientes, no necesariamente de rock, también se están moviendo mucho y la música en Medellín, digamos, lo que está pasando por un muy buen nivel. Te contaba que tuvimos los conciertos Ciudad Altavoz y hubo un nivel, pues, que uno decía como, ay, pues madre, todo pues muy bien. Y no lo digo como al estilo, como quedar bien, porque es el festival, no, sino que realmente sí se siente un avance y se siente también un interés en la profesionalización de las bandas. Cada vez, por ejemplo, ahora en Ciudad Altavoz, las bandas estaban trabajando mucho la puesta en escena, que era una de las falencias que teníamos, pero también ahora las bandas saben hablar con programadores, entienden en Latinoamérica cómo es conectarse con otras redes, cómo es conectarse con otras bandas de su entorno, cómo formar públicos. Y de hecho, el crecimiento del público del festival es alto. El año pasado en el festival tuvimos 81.500 personas, que es un número alto, pero que además comparado con otros años del festival, bueno, en el 2018 tuvimos 85.000, que era la celebración de los 15 del festival, y el año pasado 81.500, o sea que estamos ya por un número muy alto, y si lo comparamos con años anteriores, el crecimiento, pues si lo comparamos con hace 5 años, digamos que es grandísimo. Entonces, sí hay un trabajo muy fuerte, y creo que las bandas se pusieron como en esa línea, se pusieron como en esa medida de, hey, tenemos que trabajar muy duro, tenemos que fortalecer el público y tenemos que entender que son proyectos serios y que son proyectos a los que hay que trabajar muy duro. Esos cambios que tú has visto en los artistas o bandas, ¿en qué se reflejan, por ejemplo? ¿En que quizás traen un equipo más profesional, están mejorando su estrategia de medios, eh, quizás tienen managers más conectados, no sé, más allá de lo artístico, porque ese es el punto de partida, el material, pero ¿en qué afecta ese cambio? Las bandas tienen un proyecto musical que para mí siempre ha sido lo más importante, la música, ¿cierto? Pero de todas maneras, además de la música, para que esa música llegue a otras personas, hay una serie de estrategias. Y esas estrategias también incluyen tener un equipo de trabajo, tener una mirada hacia dónde va a ir la banda, y creo que hoy lo tienen. O sea, las bandas están haciendo buena música, pero también están sabiendo gestionar la música, gestionar eso. Y lo están haciendo con equipos de trabajo profesionalizados. Aquí en Medellín, por ejemplo, cada vez son más los managers, pero además managers muy organizados, managers que conocen, ¿cierto? Ha sido un proceso. Aquí hasta hace unos años era muy difícil encontrar managers, digámoslos, como de un alto nivel para las bandas de acá mismo de la ciudad. Y creo que eso ha mejorado mucho. Las bandas han entendido también el rol de la prensa. Desde el 2014 hasta acá yo he sentido cambios muy grandes en la escena de Medellín, por ejemplo, y sobre todo tiene que ver con la profesionalización y en la manera en que las bandas están administrando sus proyectos musicales. Yo creo que ya se han dado cuenta que no es solo hacer muy buena música, que para mí sigue siendo lo fundamental. O sea,
Si alguien tiene un proyecto musical, lo primero que tiene que hacer es dedicarle tiempo a su música y hacer muy buena música, pero también si quiere que esa música se conozca, pues tienen que gestionar esos proyectos, tienen que hacer que la gente los conozca, que la gente sepa dónde están, y creo que eso lo están haciendo bien. ¿Cómo? Pues entendiendo primero cómo funciona el circuito, ¿cierto? Y cómo funciona la música independiente, trabajando con gente más profesional. Y no significa que de momento tengan que buscarse al manager de más experiencia, pero si van a tener un manager, pueden empezar con uno y que sea una persona que quiera aprender, que quiera saber cómo trabajar, saber manejarse. Sí, dime. No, termina la idea y te hago la siguiente. Trabajar el tema de comunicaciones, que yo creo que es la parte más importante. Toda la vida la música se ha movido a través de las comunicaciones. Claro, antes estaba el radio, luego la televisión, y la música siempre estaba ahí súper presente. Ahora tenemos internet, las redes sociales, y las bandas están ahí, que no quitan los otros lados tampoco. Y creo que las bandas ya entienden también el papel que es tan fundamental que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de sus propios procesos, y cómo acercarse a esos medios de una manera que a los medios les sirva también, porque no es solo como, hay bandas que dicen, entrevísteme, pero ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué me está generando? Porque es importante, y creo que las bandas están entendiendo cada vez más eso. Cuando tú decías entender cómo funciona el circuito, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, hay algo que la manera más lógica que tiene, pues, o la manera más principiante que yo veo en una banda, es cuando la banda cree que va a estar en un ensayadero y va a pasar a alguien y los va a coger de aquel y va a decir, ven, vamos a tocar, ¿cierto? Ya las bandas no creo que eso pase. Yo creo que ya las bandas entienden que tienen que salir a buscar sus procesos, y lo hacen en sus ciudades, entienden el circuito de su ciudad, saben cuáles son las zonas de la ciudad donde suenan tales músicas, ¿cierto? Yo creo que cualquier banda de punk de alguna ciudad latinoamericana sabe cuáles son los bares donde puede sonar su música. No se van buscando en los restaurantes ser banda en un restaurante, sino que ya conocen su circuito. Creo que eso es importante hacerlo a nivel latinoamericano para las bandas que quieran viajar, que quieran salir de su ciudad. Pues yo siempre pienso que uno debe hacer primero su ciudad, luego su país y luego su continente. Pero entonces, si yo quiero ir por ejemplo, si yo quiero ir a Chile, pues yo debo saber dónde están los bares o los venues que programan la música que yo toco. ¿Dónde están los periodistas? Incluso antes de ir a tocar, ¿dónde están esos periodistas que trabajan en los medios que a mí me interesan? Es cierto, de pronto a mí no me interesa el medio más importante o de más circulación en Chile, pero me interesa un medio que hay que habla de música indie, ¿cierto? Porque ahí es donde está el público que yo quiero estar. Entonces a eso me refiero yo como entender un poquito más cómo funciona el circuito. Otra cosa que te quería preguntar es, ya que tú eres periodista, tradicional, desde el lado del artista, la relación músico-artista / periodista siempre ha sido un poco, yo diría, conflictiva, porque los músicos sienten, solamente escribe o se fija en las bandas que les gusten, lo cual es totalmente legítimo. Y por el otro lado puede ser, sí, los periodistas pueden ser como un poco más críticos, quizás en el sentido de, ok, no están siendo noticias en este minuto, quizás no están en el nivel, digamos, que amerite que el medio donde yo trabajo publique una nota sobre ellos. Hay varias consideraciones que inciden en la cobertura que un artista podría recibir de parte de los medios. Aquí va mi pregunta. Mucho se ha hablado en este podcast de la importancia de generar redes, ya sea con bandas, con profesionales que te puedan ayudar a armar un equipo, pero también con periodistas. Y ahí está lo que acabas de decir tú, digamos, la importancia de empezar a detectar cuáles son los medios que cubren el estilo que hago yo. El paso siguiente es quiénes son los periodistas que están escribiendo las notas, y el paso siguiente es contactarlos y formar una relación con ellos. Porque si yo llego, hey, escribe una nota de mi banda, no va a resultar. Esto es un trabajo a mediano, largo plazo incluso. Entonces, aquí va mi pregunta. Ya que tú también eres periodista, has visto los dos lados de la moneda, por así decirlo.
¿cómo recomiendas tú que los artistas independientes que necesitan mapear este, digamos, ecosistema y además o quizás ya lo tienen un poco armado, pero necesitan conseguir más cobertura en medios? Porque yo diría que eso es clave. Los medios, si bien ahora hay más plataformas donde uno tiene más control sobre a quienes puede llegar o a quienes, o digamos, lo que sale, los medios siguen siendo súper relevantes, porque los medios convocan a tu público potencial. Uno tiene que estar presente en los medios. Entonces, para ahí va la pregunta, ¿cómo recomiendas tú empezar a cultivar esa relación? Bueno, yo creo que decías ahorita algo muy importante y no es como yo mando ahí, pónganme, porque además yo siempre digo, póngase en el lugar del otro. Si usted es un músico y en este momento está escuchando este podcast, póngase en el lugar de un periodista al que le llegan, no sé, 10, 15 propuestas semanales, ¿cierto? Y donde tiene de pronto posibilidad para poner dos. Y yo digo, si usted fuera un periodista, ¿cuáles escogería? Entonces lo primero que decís es verdad, o sea, hay que establecer una relación, porque no es que yo oiga una canción generalmente, pues a uno hay veces si oye una banda, una primera canción y a mí mismo lo coge a uno y le dice como, uy, ¿qué es eso tan loco? Como que le gusta de una, pero generalmente no solo es así, siempre es como que funciona es a través de relaciones, o sea, yo voy conociendo la banda, veo que están haciendo mejor trabajo. Entonces, creo que los periodistas se fijan mucho también en la proyección que tiene la banda y en la posibilidad de la banda que tenga futuro. O sea, realmente yo creo que tanto programadores como periodistas no nos gusta trabajar con bandas efímeras, ¿cierto? Claro. Pues yo para qué voy a hacer una nota de esta banda si todavía no es algo sólido. Incluso muchas veces uno conoce integrantes de bandas que son muy buenos. Hay una gente que son muy buenos músicos y que salen con un proyecto nuevo cada año y medio. Entonces uno ya dice, ay, no, esperemos a ver si eso se solidifica. Entonces creo que esa relación parte por eso, por empezar a generar confianza. Decir, mire, este es mi proyecto, es un proyecto sólido, es el proyecto en el que vengo trabajando. El periodista, cuando va conociendo más de la banda, diciendo, bueno, ya voy encontrando algo. Entender que el periodista también tiene un interés, porque también tiene interés en que su medio conozca lo mejor, ¿cierto? Y es su trabajo y es su nombre. El periodista no pone todo. Y cuando no pone todo, digo yo, la banda lo que tiene que hacer es lograr a través de su música y a través de la información que envía, decirle al periodista, mire, vea, entre todas las 50 propuestas semanales que usted recibe, esta es importante por esto, ¿cierto? No desesperarse. Puede que el periodista, pues, puede que vos a mí no, yo te envíe mi música y puede que no lo pongas hoy, ni la otra semana, ni el próximo mes, pero de pronto en 5 meses estás haciendo un especial de la música que yo toco y ahí va a caber la música, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante la paciencia, el trabajo constante, el respeto, eso es fundamental. Puede que sea mi amigo, puede que lo conozca, puede que lo que sea, pero si estamos en una relación profesional hay que ser respetuoso, ¿cierto? Y respetar los procesos. Y también entender cuando un periodista no quiere poner la música de uno, no significa que lo odie, no significa que no lo quiera o lo que sea, significa que tiene otras propuestas para el momento que le interesaron más. Entonces, ¿cómo busco yo ser más interesante para él? Relacionado con eso, también lo he hablado en los últimos podcasts, se relaciona, así que te voy a hacer la pregunta. Está ahora, digamos, con la forma en que los artistas se relacionan con su público. Hay una suerte de presión porque el artista tome posición sobre ciertos temas que pueden ser más o menos polémicos. En tu experiencia, habiendo visto tantas bandas, digamos, trabajando en altavoz, ¿cómo ves el efecto que esas declaraciones de repente quizás un poco polémicas o militantes de algunos artistas, me refiero a militantes tomando una posición, a mí me gusta esto y no me gusta esto otro, por ejemplo? No sé si se entiende. ¿Cómo ves tú que los efectos de esa posible estrategia o movida en el desarrollo de un artista que está quizás empezando a hacerse notar a nivel de medios Bueno, o quizás plataformas? a mí siempre me ha parecido valioso eso. Yo sé que hay gente que no concuerda con eso, pero desde que sea real, ¿cierto? Yo creo que la gente lo entiende. No es como me voy a ir por la causa de moda para atraer audiencias, ¿no? O sea, yo no creo que los músicos tengan que asumir posturas, pues sobre todo en el caso políticas.
pero sí me gusta, pues, o sea, mejor dicho, no es que me gusta cuando lo hagan, pero me gusta cuando lo hacen porque realmente lo sienten, porque realmente lo viven, porque realmente es una banda que uno dice como sí, o sea, me identifico con él porque le creo, porque está viendo los mismos problemas que yo y toma esa posición. Pero siempre digo yo, listo, primero, tiene que tener claro el costo que eso tiene, ¿cierto? El costo que puede tener, porque hay músicos para los que esas situaciones son muy desgastantes. Yo, por ejemplo, que soy una persona que creo mucho en la libertad de expresión, cuando pasa eso digo, bueno, y si en un festival, en vez de ser de esta corriente política, un músico dice, no, es que yo soy de la contraria, ¿cierto? ¿Qué pasaría con ese músico? Y yo digo, ¿y por qué ese músico no tendría derecho como a expresar esa opinión? Entonces, bueno, pero creo que tendría que tener claro que tiene que asumir, primero que va a tener detractores que ya no son solo por la música, sino que si usted se mete en esos temas va a tener detractores que así nunca fueran a oír su música, van a ser enemigos suyos en redes, que van a publicar y lo van a poner en una... lo van a poner a enfrentarse pues como con ciertas ideas. Pero por otro lado también puede entender que usted cree en eso, cree en esas ideas, se siente bien consigo mismo y hay otras personas igual y que puede llegarle a un público. O sea, yo pongo, por ejemplo, un caso, pues, que es, a mí me encantan los ejemplos así súper fáciles, pues, que todo el mundo conoce. Y es el caso, por ejemplo, de Chile en Los Prisioneros, ¿sí o no? Yo, entre otras cosas, soy politólogo también. Y yo soy magíster en ciencias políticas y he estudiado mucho el tema de la política, o mucho no, pues digamos que he estudiado, no mucho, no me voy a dar aquí de nerd, pero yo he estudiado el tema de la música y la política y creo yo que mi posición política frente al mundo ha venido dada por muchas de las bandas que oigo, o sea, más que por los noticieros que son los formadores de opinión pública como más reconocidos, mis posiciones políticas han tenido que ver con la música y creo que en mí personalmente, porque soy politólogo, entonces me gusta el tema, sí hay una influencia bastante grande de la música en eso. Entonces, si ustedes van a apostar por posturas políticas, sí digo, entienda bien en lo que se está metiendo y eso sí, que sea porque realmente crea en eso. O sea, el público se va a dar cuenta si usted está diciendo mentiras y simplemente lo hace como por una pose. Oye, Felipe, antes de terminar, una última pregunta. He conversado con algunas personas, sobre todo con una amiga hace un par de semanas. Hay en el público que ve este podcast están como las bandas independientes, pero hay otro público que es como la persona que toca música, que está subiendo música a Spotify, quizás publicando cosas en Facebook u otras plataformas, pero que todavía no logra salir del todo al mundo. Es como nosotros estamos, o sea, hay 3 niveles, nosotros estaríamos hablando del 2. Está ese primer nivel de que yo creo que sinceramente yo creo que es como debe ser el 80% de la gente en el mundo que le gusta la música y no sé, toca su flautita, su batería y sube cosas a YouTube, sube cosas a Spotify. Y le gustaría, su sueño sería vivir de la música, pero es un sueño muy lejano. Bueno, esa es la gracia del sueño, que es tan lejano que vale la pena, digamos, meterse ahí. Pero está la parte práctica de, ok, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Allá va mi pregunta. Tú, con toda esta experiencia que tienes, también como periodista, como músico, tu experiencia en altavoz, etcétera, ¿cómo ves tú esto de empezar a salir al mundo y empezar a poner esas primeras semillas, por así decirlo, o dar esos primeros pasos, pero de forma efectiva? Cosa que uno no pierda de repente 1 año, 2 años, digamos, tratando de hacer algo, porque eso, digamos, es uno de los temas con los que queremos ayudar en este podcast, ayudar a cortar la curva de aprendizaje. Y si te equivocas, que Claro. no te salga tan caro. ¿Cómo ves tú? Bueno, ¿Qué recomiendas ahí? Bueno, yo creo que lo principal ahí es entender a dónde quiero ir y por qué, ¿cierto? Entender primero que estamos hablando es de hacer música, no de paseos. Es que yo quiero ir a esta ciudad porque me encanta, porque siempre he querido ir. No, eso está muy bien y está en su derecho, pero si es con su proyecto musical, quiero ir a esta ciudad porque hay un público, porque ya me ha escrito gente de allá, porque es cierto, porque pasan cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Como la mayoría de bandas independientes no tienen plata, pues no tienen mucha plata para invertir, que eso aquí también uno dice, sí que pesar, pero es verdad, se necesita dinero.
La música comercial, por ejemplo, hay una que tiene mucho dinero y por eso pueden llegar de una a todos los lugares. Yo qué recomiendo, como para las bandas independientes eso es difícil, escojan una ciudad o escojan un país primero, ¿cierto? Y que ustedes vean que sea una buena base de operaciones para llegar a otros lados. Entonces, por decir, si usted es una banda chilena y quiere sonar en México, entonces piense cómo va a ser para conseguir dinero y las primeras veces empezar a ir a México. Cómo empieza a generar unos nexos con otras agrupaciones. A mí, bueno, esto yo creo que sería lo primero. Lo primero que debe hacer una banda que quiera salir es buscar relaciones con otras bandas y cómo hacer un trabajo conjunto. O sea, como yo que estoy en... ¿usted en qué ciudad está en este momento? ¿Santiago? Yo Santiago, Santiago, Chile. Eso sí, yo soy una banda que está en Santiago, ¿cierto? Que además tiene una música, a mí me encanta la música de allá. Pero bueno, si yo soy una banda que está en Santiago de Chile, ¿cómo hago para trabajar con otras bandas? Por ejemplo, quiero ir a Medellín, entonces ¿cómo empiezo a hablar con bandas de Medellín que toquen música parecida a la mía? Y cómo le digo a los periodistas que ya son mis amigos en Santiago de Chile, miren, vea, esta banda de Medellín. Y como la banda de Medellín le digo, hey, y ayúdame vos también, entonces hablate con estos medios para que también programen lo mío, ¿cierto? Contale a tu público de esta banda. Entonces, tanto la banda de Santiago como la banda de Medellín postean videos. ¿Cómo hacemos trabajos colaborativos? ¿Cierto? Empieza como una relación muy cercana. Y a partir de eso también se van conociendo los programadores. Yo como programador digo, la mejor forma que yo tengo para que me llegue una banda es la recomendación. Cuando no es una banda que me llame y dice, yo quiero tocar en su festival, sino que la gente empieza a decirme, hey, ¿viste tal banda? Hey, ¿vos conoces tal banda de Santiago? Por ejemplo, no sé, hay una banda que se acabó que me dio mucho pesar que estuvo en el festival, es Miss Garrison. Pero Miss Garrison aquí ya estaba empezando a formar un público, era pequeñito, pero ya había algo, ¿cierto? Que además es otra cosa, hay que valorar cuando usted está formando eso, y eso pues tanto en lo local como si usted está empezando internacionalmente, hay que valorar cada uno de los seguidores que uno tiene. Es decir, si yo soy de Medellín y en Santiago tengo 4 seguidores, pues tengo que valorarlos y cuidarlos porque esos 4 me van a ayudar a multiplicar la música. Esos 4 cada uno le va a decir a su grupo de amigos, mira esta banda. Y de pronto de ahí de esos 4 van a salir 8 seguidores y ahí empieza a multiplicarse. Y luego van a haber 40, 50 seguidores y a un periodista 4 de esos 50 le van a hablar de la banda. ¿Cierto? Veo y tal banda que me gustó de Medellín, ya viste tal banda y empieza uno, todo el mundo está hablando de ellos. Entonces yo creo que es una cadena muy importante. Entonces lo primero, escoger, buscar relacionarme con la escena de la ciudad para la que quiero ir. Segundo, escoger la ciudad y decir como, bueno, voy a ir a tocar, pero además porque es que no es solo ir, es ir y regresar. Entonces, ¿cómo voy? ¿Cómo regreso? ¿Qué estrategia tengo? ¿Cómo puedo hacer prensa en esa ciudad? Entonces me hago un viaje solo para hacer prensa, o ahora también por medio de internet, como busco periodistas y constantemente estoy generando noticias y empiezo a establecer una relación con la ciudad. Creo que es la forma más adecuada, pensando también en el tema del dinero. Y a medida que eso va avanzando, o sea, cuando usted, por ejemplo, dice, no, es que en tal ciudad ya estoy tan bien que puedo ir cada 6 meses y me pagan la ida. Puede que no me paguen sino los tiquetes y el hospedaje y la comida, pero no me estoy gastando nada, ¿cierto? Luego vendrá el pago. Entonces, si usted ya está ahí, dice, bueno, hay otra ciudad que me interesa, ¿cómo hago para ir allá? Y por último, creo que es muy importante pensar en los mercados. En Chile, por ejemplo, que tienen el IMESUR, el Fluvial, sí, Fluvial, todo eso. sí. Sí, en Valparaíso también tienen, yo estuve en uno, Rocódromo. está el Rocódromo. Entonces, si tienen esos mercados también ir, porque ahí se van a encontrar con la gente de la escena, ¿cierto? Latinoamericana. Entonces también, si vos encontrás, por ejemplo, que tenés afinidad con una ciudad, pues vas a conocer programadores de allá, vas a ir hablando, vas a ir conociendo. Y lo que yo siempre creo es establecer relaciones, o sea, relaciones que, como digo, pueden ser de largo plazo, o sea, no crean que van a ir y alguien, pues, puede que les pase, pero pasa una vez cada millón, puede que usted sea esa banda, pero en general no pasa así, que yo los vea y le diga, pues, o que cualquier programador, uy, sí, me encantó, vámonos, ¿cierto? Pero primero empieza a establecerse una relación con la música de la ciudad, con lo que conocen. Entonces sí me parece importante asistir a los mercados también. Perfecto. Felipe, última pregunta. ¿Qué estás escuchando y cómo te pueden ubicar? Listo. Pueden escribir a mi correo, felipegrajales@gmail.com. Pueden seguirme en Instagram y escribirme por Instagram, @FelipeGrajales.
En Facebook ya, pues no, porque no tengo página, sino perfil normal y ya está lleno. Entonces creería mejor que por Instagram, porque Twitter no lo utilizo mucho, y el correo electrónico. Creo que por ahí me pueden encontrar, me pueden enviar material. A mí siempre me gusta mucho conocer bandas, entonces no tengo problema con eso. Perfecto. ¿Y qué estás escuchando? En este momento, ¿qué Sí. recomiendo? Hay una banda que ya la conocía, pero ayer me puse a oírla y me encanta, y son dos chicas de Bogotá que se llaman Las Áñez. Y ¿Cómo, hacen un poquito, cómo se escribe? Las Áñez. A-N-Y-E-S. No, A-Ñ-E-Z. Perfecto. Ah, no la había escuchado. Las voy a ver. Sí, ayer me puse, estaba aquí con mi esposa y me dio por poner una canción y terminé oyendo 2 horas de eso. Y yo digo, cuando uno le pasa eso con una banda es porque le gusta mucho, pero mucho. Y están muy buenas, pues musicalmente son muy buenas, entonces esa podría ser como la recomendación de hoy, Las Áñez. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, por todo lo que compartiste y estamos hablando en un futuro, espero. Y ojalá que Altavoz siga, digamos, con esta iniciativa de que estabas contando al principio de la entrevista. Se me olvidó cómo se llama. La memoria. ¿Cómo se llama? Lo que estabas haciendo del streaming. Que acabamos de pasar Ciudad Altavoz. Ciudad Y ya sigue Altavoz. Altavoz Fest. Ciudad Altavoz y Ciudad Altavoz Fest. Los voy a ver también, me interesa, no lo he visto, así que eso, muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto, que esté muy bien. No, muchas gracias a vos y también por acá te esperamos, sino que bueno seguir en contacto para que conozcas más del festival y de la música de acá de Medellín. Y así como a mí me gusta conocer música de Chile, estoy seguro que a vos también te Sí, gusta conocer música de otras partes, entonces podemos seguir en contacto. totalmente. Muchas gracias, Felipe, así que estamos en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Listo, chao. Hasta luego, chao, chao. Gracias.